Quiero decirte que esta es y será la guía definitiva para aprender a utilizar gorra y sacar el mayor beneficio de este accesorio. Así que amigo mío, prepárate porque comenzamos. Por lo primero que vamos a empezar serán por los diferentes tipos de gorra que existen actualmente. Y es que para algunas personas las gorras son totalmente iguales, no tienen diferencia, por lo cual debemos entender que hay diferentes tipos de gorras. Por ende, cada gorra va a tener mayor beneficio dependiendo del tipo de rostro, también del tipo de color y del tipo de gusto. Por consiguiente, los diferentes tipos de gorra que existen son, primero, el pescador o el bucket head, que este en sí no es una gorra, pero lo quise adentrar dentro de la categoría de las gorras porque actualmente se lleva mucho y se está utilizando bastante. En segundo lugar tendríamos estas que son las clásicas de béisbol, que por lo general se conocen como 6 paneles o algunas tienden a tener 8 paneles. Que amigo mío, por si no lo sabes, los paneles son estos triángulos o estas secciones que tiene la gorra. Por otro lado también existen las que son de tipo camionero o tracker, que en su mayoría tienen la parte de atrás con malla y las podemos encontrar con paleta plana o paleta cóncava o curva. Y ya para finalizar tendríamos las 5 paneles, que estas tienen su origen en los ciclistas. Mayormente son así como estás viendo en pantalla, aunque a decir verdad en la actualidad con la moda streetwear y otros estilos se han venido acogiendo. Dicho lo anterior, pasamos al segundo factor que vamos también a tener en cuenta al momento de utilizar o elegir una gorra, y son los tipos de visera. Y por lo general existen 3 tipos de visera: estas que son las curvas, las que son planas y las que van en el medio, por así decirlo, que son semicurvas, semiplanas. Aunque obviamente amigo, cabe destacar que existen otros tipos de paleta, por ejemplo las que tienen 5 paneles que utilizan los ciclistas, que van hacia arriba. Algo que cabe destacar y que hay que tener en cuenta es que las viseras juegan un papel muy importante al momento de escoger una gorra y combinarlo con un outfit, porque las viseras tienen diferentes beneficios, por así decirlo, para diferentes tipos de rostro. Aparte también cabe destacar que las viseras se hicieron para protegernos del sol. Por ende, uno de los mejores consejos que te doy es que siempre utilices la gorra de manera centrada y hacia el frente, pero cabe aclarar que no estoy diciendo que no la uses hacia atrás. Obviamente se va a ver muy bien hacia atrás en diferentes momentos y también con diferentes outfits, pero algo que debemos tener en cuenta al momento de utilizar la gorra hacia atrás es que un factor clave que va a jugar en contra nuestra o a favor es la edad de nosotros, porque al llegar a tener más edad lo mejor es dejar de utilizar la gorra hacia atrás porque te hace ver un poco infantil. También otra cosa que debemos tener presente es escoger la talla correcta para nuestra gorra, porque la gorra no debe tapar nuestros oídos ni tampoco quedar por encima de más o menos 2 dedos arriba de nuestros oídos. Y para llegar a escoger la talla correcta de tu gorra debes tener presente que existen varias opciones. Por ejemplo, mayormente las gorras de camionero o de tracker por lo general tienen su strip de plástico que es de abotonar, por así decirlo, y lo único que tienes que hacer es desabotonar y volver a abotonar para que quede a la medida de tu cabeza. Ahora bien, la segunda opción la encontramos mayormente en este tipo de gorras, que son las clásicas, las 5 paneles, 6 paneles o incluso 8 paneles, ya que estas por lo general tienen este tipo de strip, ya sea del mismo material o de cuero, y como estás observando en esta, lo único que debes hacer es deslizar el strip o la correa para acomodarlo al tamaño de tu cabeza. Y en cambio esta, la del cuero, tiene diferentes ranuras en donde vas a poder elegir el tamaño de tu cabeza. Para las gorras previamente mostradas, por lo general las tallas son únicas, aunque también cabe destacar que existen talla S, M y L, aunque obviamente en algunos casos debe existir la talla XL y tallas mucho más grandes. Y ya como tercera opción que debemos tener en cuenta al momento de elegir la talla tendríamos las que son del bucket head o sombrero pesquero y también la snapback. De este tipo de gorras vamos a encontrar las que tienen visera curva, semicurva y plana. Lo único que cambia con esta gorra es que estas no tienen strip, sino que los paneles traseros van completos. Así que para ese tipo de gorras y para el bucket head o el gorro pesquero tienes que saber la medida de tu cabeza. Por lo general tomas 1 metro y lo mides desde acá dando la circunferencia de tu cabeza, pero lo mejor es que busques la talla guía de cada marca, porque obviamente las tallas de las marcas tienden a cambiar un poco. Seguimos así con el siguiente consejo, y es que nunca por nada del mundo debes utilizar gorras curvas, semicurvas o planas al momento de utilizar un outfit que sea formal, ya que este accesorio tiende a quitarle un poco la seriedad y un poco la formalidad a ese tipo de prendas, aunque cabe destacar que puedes utilizar un look casual con algo
alguna prenda formal y combinar una gorra. Otro consejo importante es que no debes utilizar todos los días gorra y en todo momento gorra. Tienes que aprender los lugares que son más idóneos para utilizar gorra y en qué momento te vendría bien utilizar una gorra. Y esto porque simple y llanamente cuando utilizas demasiado gorra o eres muy constante utilizando gorra, primero te empieza a doler la cabeza. También si tienes el cabello largo, un poco largo, te empieza a doler el cabello cada vez que te quitas la gorra. También, partiendo de lo anterior dicho, si la utilizamos mucho, sudamos mucho la gorra, esta empieza a volverse un cultivo de hongos o de bacterias que nos van a afectar nuestra cabeza. Ahora bien, tal vez te estés preguntando cuándo es el mejor momento para utilizar gorra. Pues amigo mío, quiero decirte que en cualquier momento del año puedes utilizar gorra y te vas a ver muy bien, porque anteriormente se tenía el pensamiento de que utilizar gorra solo era para verano o primavera. Actualmente la puedes usar en invierno, en otoño y te vas a ver muy guapo. Lo único que tienes que hacer es primero saber combinar y elegir la gorra, que ya vamos a hablar de eso, qué tipo de gorra es mejor para cada rostro, y también combinar el color de acuerdo a tu outfit. Pasamos así al siguiente consejo y es qué gorra utilizar según el tipo de rostro que tengas. El primer tipo de rostro son las personas que tienen la cara cuadrada y para ese tipo de personas lo mejor es utilizar gorras con corte o estilo clásico, ya que este tipo de gorras tienden a dar armonía y estabilidad en el rostro cuadrado. Para el siguiente tipo de rostro tendríamos la cara ovalada y lo mejor es utilizar gorras con visera curva. No importa si son tracker o son clásicas, lo que importa acá es que la visera sea curva, ya que la visera curva le aporta armonía y estabilidad al rostro. Para las personas que tienen el tipo de rostro redondo, lo mejor es utilizar gorras planas o también gorras que tengan la corona alta. En este caso, mayormente los que tienen ese tipo de corona son las gorras tracker. Y ya para las personas que tienen la cara alargada, rectangular u ovalada, lo mejor es utilizar gorras que sean un poco ajustadas al momento de utilizarlas, porque estas tienden a disimular el largo de la cara. Otra cosa que debes tener presente es que al momento de escoger una gorra no debes escoger una que tenga muchos estampados o exceso de estampados, como se conoce, y tampoco que sean estampados obscenos. Por ende, la mejor opción es escoger gorras que no tengan ningún diseño o por otra parte tengan un diseño o un logo muy sutil que se logre ver pero que no sea muy llamativo. Otro consejo que me gustaría darte es que por lo general al momento de comprar gorras, en esta parte y en esta parte van a venir algunos stickers y muchas personas tienden a dejárselos porque le agrega más originalidad a la prenda o demuestra que esta prenda es original, y otras personas de por sí se lo quitan. Acá por lo general lo recomendable es quitar esos stickers, pero cabe destacar que en algunas ocasiones, en casos muy exclusivos, lo mejor es dejarla, ya que estos stickers, algunos obviamente, van a generar originalidad o demuestran originalidad de la prenda. Por otro lado, también tienes que tener muy presente es que no debes caer en el error de utilizar demasiados accesorios, porque la gorra hace parte de los accesorios. Por ende, si vas a utilizar gorra, recuerda ser moderado al momento de utilizar otros accesorios. Y amigo mío, otra cosa que debes tener presente al momento de elegir una gorra para combinar con tu outfit es el material y la textura con que esté hecho la gorra. Amigo mío, y hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado bastante. No olvides suscribirte, darle a la campana y regalar un buen me gusta. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Abajo en la descripción están los links.